El Evangelio según San Lucas, capítulo 20, Lucas capítulo 20, versículo 19. Lucas 20, 19. Lucas ya salieron. Lucas 20, 19. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Se anunció que para el día miércoles, hermanos, tenemos el estudio. De no haber ningún inconveniente, estaremos dando el estudio. Y estén atentos por la radio, daremos anuncios de las actividades de la iglesia. Desde las 4 de la mañana, brigadas de la Guardia Nacional están limpiando las calles de la ciudad, pero recibí un mensaje que a partir de las 4 de mañana se va a volver a ensuciar la ciudad. Mañana se tiene previsto un paro nacional a partir de las 4 de la mañana. Se anuncia, va a haber guarimbas. Y quiero decirles que la situación que estamos viviendo no es nada fácil. Y el hecho de que no sea nada fácil no quiere decir que nosotros debemos estar tristes, debemos estar alegres, escúcheme. Y usted me dirá, es paradójico que usted como pastor diga que ante la situación debemos estar alegres. Yo les voy a decir algo. La palabra de Dios nos enseña que cada vez que Dios piensa hacer algo, Dios empieza a limpiar, a pasar y de alguna manera hacer presión para que nosotros, su pueblo, despertemos ante la situación que estamos viviendo. Cuando el imperio babilonio invadió a Jerusalén y Nabucodonosor entró, pensaron que el pueblo de Israel iba a quedar totalmente extinguido. Fueron sacados en la diáspora, en la dispersión, y la ciudad de Jerusalén fue totalmente tomada, las familias dispersadas, pero hoy la historia nos dice que Israel todavía es pueblo y Babilonia ha desaparecido. Esto nos dice a nosotros que hay un pueblo que nunca muere, alabado sea el nombre del Señor, y que hay un pueblo que persiste a pesar de los tiempos, y este es el pueblo de Dios. Y
yo quiero en esta mañana enfocar este mensaje en este pasaje, porque como pastor me preguntan, pastor, ¿protestamos? Si les digo protestamos, me dicen, es escuálido, fascista. Si les digo no salgamos, me van a decir, es oficialista, oficialista enchufado. Y la palabra del Señor dice que Jesús le refirió una parábola a los discípulos y al pueblo que le escuchaba, y en esta parábola les decía: hubo un dueño de una viña que dejó trabajadores en la viña y los dejó produciendo y trabajando en la viña para que esa producción tuviese ganancias para el dueño, lógicamente, y para pagar a aquellos que trabajaban. Sin embargo, cuando el Señor mandó, el dueño de la viña mandó a buscar las ganancias, dice la Escritura que aquellos trabajadores maltrataron a los emisarios que el dueño de la viña había enviado. Y envió por una, por dos, por tres oportunidades, y no solamente envió uno, sino que envió varias personas, y a todos les dieron el mismo trato. El dueño de la viña entonces decide mandar a su hijo para representarle. Y cuando aquellos que trabajaban la viña vieron al hijo, dijeron: nada, este es el heredero, matémosle para que la viña nos quede a nosotros. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre ha venido y ustedes han desechado la piedra principal que todo edificador debe tener presente para la construcción de sus casas y de sus viviendas. Dice la palabra que ellos, entendiendo que Jesús se refería a él, queridos hermanos, empezaron a acosarle para hacerle caer y le formulan esta pregunta: ¿debemos pagar tributo al César? ¿Sí o no? La respuesta de ser sí era que el pueblo judío estaba tratando de liberarse del imperio romano, y si Jesús le decía que sí, lo sacarían totalmente del plano, queridos hermanos, como líder, porque ellos estaban tratando de liberarse de los romanos y no pagar tributo más al imperio. Pero si decía no, entonces la ley del César caía sobre Jesús por violentar los principios de la ley, porque todo ciudadano debía pagar sus tributos. Jesús, que conocía la mala intención de ellos, le dice: dame la moneda con la cual vais a pagar el tributo. ¿De quién es la figura y qué inscripción tiene? Le dijeron: la figura es del César. Le dijeron: entonces yo les digo lo siguiente: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice la palabra que viendo la respuesta, escuchando las respuestas del Señor, aquellas personas se callaron y se quedaron tranquilas. Queridos hermanos, Venezuela vive una situación bastante difícil. Y quiero decirles como pastor y con toda responsabilidad que la iglesia está orando. Pero anoche, mientras leía y mientras me preparaba para este mensaje, comprendí algo que el Señor me hizo entender claramente. Cada vez que el pueblo de Israel y que el pueblo de Dios pasaba por una situación difícil, quizás más difícil que las que estamos pasando nosotros, era producto de su baja condición espiritual. Usted en esta mañana podrá reprender al diablo, a los demonios, a María Leonza, al negro Felipe, a Guaycaipuro y a todas las cortes, Guajira, las cortes del Caribe, africana y de donde venga la corte. Pero les voy a ser sinceros en el nombre del Señor.
hasta que nosotros no nos humillemos delante de Dios, no habrá demonio que tiemble ni demonio que huya delante de la presencia del Señor. Quiero decirles, cuando Salomón construía el templo, y lo leímos en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, Dios le promete al pueblo, le promete bendición. Pero hay una condición en el capítulo 14, en el versículo 14 de ese capítulo 7, que es una condición sine qua non que tiene que cumplirse, una condición necesaria y suficiente para Dios bendecirnos. Le dice, si mi pueblo se humillare. No le dice si tú reprendes a Astarot, si tú reprendes a los dioses paganos, mi pueblo va a ser bendecido. Le dice, si mi pueblo se humilla, mi bendición vendrá sobre ellos. De manera, queridos hermanos, que yo quiero decirles que muchas de nuestras oraciones van al aire si nuestra oración no está respaldada con la condición espiritual que Dios exige de cada uno de nosotros como pueblo y como hijos de Dios. De nada vale reprender al diablo si yo sigo diciendo groserías y malas palabras. De nada vale reprender al diablo si yo sigo indiferente a las cosas de Dios y sigo viviendo una vida espiritual liviana, queridos hermanos, y sigo viviendo una vida donde no me importan las cosas, y sigo viviendo una vida de venir solamente los domingos a la iglesia y de buscar solamente a Dios cuando tiemblan las cacerolas o cuando se escucha el rumor de golpe. De nada sirve, y se los voy a demostrar. Dios exige humillación de la iglesia. Dios exige un papel, escúcheme muy bien, importante de la iglesia, donde Dios nos exige que dejemos de ser políticos y seamos verdaderamente hijos de Dios. Que dejemos de ser chavistas, que dejemos de ser escuálidos o que dejemos de ser lo que sea para ocupar el verdadero papel que tenemos que ocupar como hijos de Dios. Escúcheme, la culpa de lo que estamos viviendo, José lo dijo, si es que hemos pecado, no, yo voy a dejar esos posibles, los voy a afirmar. Es que el pueblo ha pecado y hemos pecado. Y tenemos que aceptar la responsabilidad. Cuando usted comete una infracción y soborna al fiscal o soborna al policía, estamos pecando. Cuando nos tragamos la luz y pasamos indiferentes y nos coleamos, estamos fallando. Dios ha llamado a la iglesia a ser diferente, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios ha llamado a su pueblo a marcar diferencia y pauta en esta nación y donde quiera que Dios nos ha puesto. Pero cuando nos hemos ido acomodando a la manera que vive el mundo, hemos perdido nuestra identidad cristiana y por eso Dios tiene que venir de alguna manera a llamar la atención de su pueblo. Venezuela vive una situación que es producto de la misma liviandad de la iglesia y del pueblo venezolano. Hemos dejado de predicar, hemos dejado de orar como Dios nos ha mandado orar. Hemos dejado, querido hermano, de predicar y anunciar la palabra. Y nos hemos atornillado en nuestras camas y en nuestros puestos para dejar la palabra del Señor a un grupo pequeño que ha entendido la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Hemos olvidado el gemir. Hemos olvidado el estudio y la lectura de la palabra. Hemos olvidado la justicia. Sobornamos y hemos caído en negocios ilícitos al igual que los demás. Nos hemos inmiscuido más en política que en la palabra de Dios. Y hemos olvidado lo que Dios nos ha mandado. Escúcheme. Cuando David se enfrentaba a los pueblos enemigos, David le pidió al Señor y le pedía al Señor que lo ayudara en cada batalla. Pero hubo un momento en que David se hace tan fuerte, y escucha el peligro de esto, que David empezó a pensar que él triunfaba porque él tenía mucha fuerza y por el gran número de hombres que lo acompañaba, porque él era un verdadero líder. Queridos hermanos, Dios viene de alguna manera a enseñarle a David. No es con espada
ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu Santo, que los hijos de Dios pueden ganar las grandes batallas y pueden triunfar en medio de la adversidad. David, preocupado, dice la Biblia, levanta un censo y manda a Joab, su capitán del ejército, a contar el número de hombres que tiene el pueblo de Israel. Joab, que comprende cómo actúa Dios, le dice: no, señor David, no es así. Fuere los que fuere, usted tiene que entender, mi señor David, que es Jehová el que pelea por nosotros, y que fuera el número de personas que tenemos, la victoria la da es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. David no entendió eso, sin embargo Joab le hizo caso y se fue y empezó a censar al pueblo. Empezó a contar los hombres y llega y le dice: sí, señor, tenemos tanto. Cuando llega con el censo, Dios amonesta a David y le dice: has actuado locamente porque te has olvidado que yo soy Jehová tu Dios. He aquí, por tu conducta viene juicio sobre toda la nación. Óigame esto, ¿por culpa de quién viene juicio sobre toda la nación? Por David. Óigame, y te voy a dar tres alternativas. Te voy a dar tres alternativas. Y yo quiero que usted escuche las alternativas que Dios le da a David. Le dice: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persiguen? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderás al que me ha enviado. ¿Qué quieres? ¿Que haya hambre? ¿Que te persigan durante 3 meses? ¿O en 3 días haya peste? Escúchame muy bien. Se está decidiendo el futuro de una nación porque el hombre de Dios pecó. ¿Qué culpa tiene el pueblo si el que pecó fue el hombre de Dios? Y usted me preguntará lo mismo. ¿Qué culpa tiene el pueblo si el que ha pecado es la iglesia? ¿Qué culpa tiene Venezuela si la que ha fallado es la iglesia? Hermanos, y Dios le dijo: escoge, David. Y David, pensativo ante esta sentencia, le dice: Señor, que sea tu voluntad, que yo quiero más bien caer en tus manos que caer en las manos de los hombres, porque tú tienes misericordia, pero dura cosa es caer en las manos de los hombres. Y dice la Biblia que vino peste y murieron 70,000 hombres. Óigame, no fueron 8 ni 12 como van ahora acá en Venezuela, fueron 70,000. Escúchame muy bien. Hasta que el segundo día de peste, el tercer día de peste, David alzó sus ojos y le dijo: Señor, ya va, detente. El que pequé fui yo, no mates más al pueblo. Yo me arrepiento por lo que he hecho, alabado sea el nombre del Señor, y te pido misericordia para mi ciudad y para mi nación. Y dice la Biblia que Dios detuvo la mortandad. Pero hubo una condición especial de David: su arrepentimiento y su humillación. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Escúchame muy bien. Y aunque muchos quieran diferenciar que lo de César es del César y lo de Dios es de Dios, el Señor lo decía respecto al tributo. Está bien establecido, Mateo capítulo 18, que cuando la iglesia clama en la tierra y ata en la tierra, en el cielo Dios ata también. Que cuando la iglesia desata en la tierra, Dios desata también en el cielo. Y que hay una vinculación directa. La condición espiritual de la iglesia, la condición espiritual de un pueblo determina la prosperidad y la bendición de esa nación. Escúcheme, porque David le dice al Señor: Señor, escuche lo que dice: el que pequé fui yo, y yo soy el culpable. No tomes entonces en cuenta mi pecado y detén la peste sobre mi pueblo. Hermanos queridos, ¿de quién ha sido la culpa constantemente? Es la iglesia, escúchame muy bien,
la que tiene que dominar y es la iglesia la que tiene poder. ¿Por qué entran demonios al país? Porque la iglesia ha bajado la guardia. Entonces, después que los tenemos adentro, no basta reprenderlos, es que tenemos que cambiar de actitud. Y la iglesia tiene que cambiar de actitud. Escúcheme muy bien. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía un gobierno teocrático. Dios mandaba. Y Dios ponía jueces y Dios empezaba a mandar. Dios, que conoce el corazón de los hombres, Él sabía que los hombres iban a pedir rey. ¿Por qué? Porque nosotros, queridos hermanos, como hombres, siempre lo que vemos en los demás lo queremos imitar. Y el pueblo no se conformó con que lo mandara Dios, que el gobierno sea teocrático, sino que iban a pedir rey. Muchos años antes, en el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, escuche lo que dice, capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Cuando tú digas, voy a poner un rey como los que están a mis alrededores, ¿la voluntad de Dios era poner rey? No. ¿De quién era la voluntad de poner rey? Del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque veía que los demás pueblos tenían rey. Le dice, primero que nada, te vas a buscar, le dice. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Cuántos de nosotros oramos para que Dios ponga un presidente? ¿Y cuántos de nosotros oramos cuando votamos y decimos, Señor, este es el hombre que tú me mostraste que iba a ser el próximo presidente? ¿Cuántos ayudamos y oramos y nos humillamos delante de Dios para que Dios nos diga, por ese has de votar o por ese has de escoger? ¿Qué dice el Señor? Cuando pongas a alguien, búscate a alguien que lo haya escogido Jehová. Amén. Pero votamos porque nos van a dar 4 latas de zinc y 2 bolsas de comida. Votamos, queridos hermanos, porque nos vamos a enchufar y nos prometieron un cargo en el gobierno. Votamos sin conciencia y ese pecado es el que está haciendo que Venezuela viva lo que está viviendo actualmente. Porque como iglesia nos hemos olvidado del Señor, de buscar la voluntad de Dios. Hemos caído en el pecado de los demás. Los valores éticos y la parte moral la hemos obviado y la hemos votado. Conseguimos creyentes actualmente que hablan al igual que cualquier mundano y persona que no conoce al Señor. Participamos en cosas que no debemos participar. Reímos los chistes groseros de aquellos que los dicen y participamos en el pecado de los demás, y se nos ha olvidado que fuimos lavados y redimidos por la sangre del Cordero del Señor, y Dios nos ha mandado a ser santos porque Él es santo. Hermanos queridos, llamaba yo a un pastor en estos días y me decía, hay que orar, no hay que dejar que caiga la revolución. Hermano, ayúdame con la iglesia a orar, que la revolución triunfe, que la revolución triunfe, no volverán. Yo no hallaba qué hacer. Le dije, mejor hermano, no oramos para que la voluntad de Dios sea sobre Venezuela. ¿Y usted no cree que es lo mejor? Es más, yo no estoy orando que se detenga, no se detenga. Señor, tu voluntad para Venezuela, tu justicia sobre Venezuela, tu voluntad para esta nación. Alabado sea el nombre de Dios. Llamé a otro. Me dice, ¿cómo están por allá las guarimbas? Hay que fortalecerlas. Hay que fortalecer las guarimbas. Me dijo, cierra la iglesia. Búscate algunos hermanos. Yo tengo aquí algunos hermanos que entrompan. Tengo brigada de choque en la iglesia y tenemos una guarimba cerca de la iglesia. Yo llegué a la conclusión, ¿a quién escucha Dios? A ninguno, a ninguno.
Dios no va a escuchar a ninguno. Él va a hacer su voluntad en esta nación. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A ninguno va a escuchar Dios. Dios va a hacer su voluntad en esta nación. Y les voy a decir algo. Si el pueblo se humilla, habrá paz. Si el pueblo no se humilla, veremos cosas peores. O nos volvemos a Dios o nos volvemos a Dios. Pero Dios va a hacer algo. Es más, Dios le dice, cuando pongas rey, búscate a alguien que le duela su nación. Cuando pongas rey, no pongas a un hombre que trate de enriquecerse, de llenarse de caballos, de ganados y de riquezas, sino y que se llene de mujeres y que se llene de placeres. No pongas a un rey como tal, porque les va a ir mal y van a experimentar lo que es el juicio de parte de Dios. Hermanos queridos, el pueblo se olvidó. Muchos años pasaron y pusieron por rey a Saúl. El gran desastre espiritual que produjo Saúl en el pueblo de Israel es todavía marcado y señalado hoy día en la palabra y en la tradición judía. Un hombre que se creyó que era el más bonito, la última pexicola en el desierto, un hombre que pensó que era por su poder que se hacían las cosas, un hombre que se olvidó de Dios, consultó a los brujos, queridos hermanos, trajo desastre espiritual sobre Israel. Otro hombre, un hombre que lo tuvo todo. Uno de los hombres que de la cual se dice la Biblia que tuvo la mayor sabiduría de los hombres, Salomón. Tuvo riquezas, queridos hermanos, y tuvo todo cuanto quería. Cuando Salomón empieza a gobernar, Salomón no le faltaba nada, tenía todas las riquezas que él pudo acumular en su gobierno. Óigame esto. En los primeros 9 capítulos de Primera de Reyes se describe cómo fue la opulencia de Salomón y cómo Salomón alcanza el puesto que tiene. Dice la palabra del Señor que el gran problema de Salomón fue su codicia y el exceso. Cuando empezaron a navegar, a conocer y a salir a otras naciones, se llenó de marfil, de oro, de plata, construyó escudos de oro que nunca utilizaba, mandó a poner el piso de su casa de oro. ¿Sabía usted eso? Ese es Salomoncito, hermano. Lo que era de madera en la casa lo mandó a cubrir de marfil y de oro. Y tocante a su vida personal y sentimental, no fue nada distinto. 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Que me imagino que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Pero el gran problema fue tomar como primera esposa a la hija del faraón, Arsunipá. Tomó una mujer pagana por esposa y luego toma 999 más. Si uno con una tiene problemas, ¿cómo sería este tercio? Ahora oiga lo siguiente. Su vida de exceso lo llevó a tomar mujeres de los amonitas, de los moabitas, de los fenicios, de los asirios, de los egipcios. Y cada mujer traía consigo su propio Dios. ¿Qué hizo Salomón para complacer a sus mujeres? Les permitió hacerles altares a los dioses de sus mujeres. Y la nación empezó a caer. Por congraciarse con sus mujeres, por permitir los excesos y por haberse olvidado de Dios y haber empezado a confiar en su confianza y en su sabiduría y en su propia riqueza, queridos hermanos, Salomón empieza a arruinarse. ¿Qué fue lo que pasó? Que un hombre que tenía tanto poder y tenía el apoyo de Dios se venga a la ruina al punto de que termina suicidándose.
queridos hermanos, el apartarnos de Dios. El dejar de humillarnos de Dios y el dejar de depender de Dios todos los días. El empezar a confiar en nuestra propia fuerza. El pensar que todo lo que hacemos y lo podemos hacer es porque nosotros somos chéveres y tenemos poder. El pensar que lo que hacemos y alcanzamos es por nuestro propio mérito. Y se nos olvida que la gracia, el poder, la vida la da Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y se nos olvida que dependemos de Dios en todo tiempo y que a Él debemos darle la gloria y debemos darle la honra. Alabado sea el nombre de Dios. Escúcheme. Este sábado tenemos taller de guerra espiritual. Pero de nada vale reprender al diablo si la iglesia no se humilla. Amén. ¿Qué dice el versículo? ¿Resistí al diablo? Ajá, pero el versículo no empieza así. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios. ¿Resistí al diablo? Cuando el diablo huye de nosotros, cuando nosotros nos sometemos a Dios. De nada vale que nosotros vengamos a clamar si no hay un cambio de actitud. De nada vale seguir clamando por Venezuela si no hay un cambio de actitud de la iglesia. Porque nuestra oración tiene que venir acompañada de un cambio de actitud. Porque si no, nuestra oración no es sincera. Jeremías capítulo 14 lo citó José y me lo dio esta mañana. El pueblo entra en una gran sequía. ¿Cuál es la causa de la sequía del pueblo de Israel? Mi pueblo se apartó de mí y mi pueblo está fornicando con dioses paganos. Les voy a enviar sequía para que en medio de la sequía y en medio de la dificultad clamen a mí. Yo le aseguro que esta semana hay gente que ha estado mundana, está orando. Y les voy a decir, los rumores, hay un comunicado de militares que se están alzando. Ya la OEA se pronunció, hay que hacer algo en Venezuela. John Kerry y algunos senadores de Estados Unidos ya se han pronunciado, hay que hacer algo en Venezuela. Y yo les voy a decir, es más difícil la situación de lo que muchos piensan. Y algunos dicen, no, aquí no va a pasar nada, Dios nos cuida. Tranquilo. Siga viendo comiquita y novela, que Dios nos cuida. Aquí hay una palabra de bendición y aquí nadie nos va a tocar. Siga pensando que en el año 83 todo el mundo pensaba que el bolívar era la moneda más estable del mundo. Y pregunte cuánto estable es el bolívar hoy. Es más, ya sufrimos otra devaluación, subieron 10 céntimos más, por si no lo sabían. Sí, vienen más. No quiero decir nada para que no se asusten. Aunque deberíamos decirlo para que ustedes despierten, que la iglesia despierte. Que la iglesia despierte. Tenemos que despertar. Hay gente que dice que entre los Estados Unidos y dicen, no, son imperialistas, pero tenemos a los cubanos. Entonces, ¿qué es cubanos o norteamericanos? Ninguno, es la iglesia la que se tiene que levantar. Es el pueblo el que se tiene que levantar. Es la iglesia la que tiene que salir. Somos nosotros los hijos de Dios. Y me perdonan chavistas y opositores. Aquí en la iglesia somos cristianos. Es la iglesia. Es la iglesia. Ahora viene Salomón, acumula riqueza, acumula bienes y termina haciéndole dioses y altares de dioses a los dioses de todas sus mujeres. ¿Cómo es posible que un hombre que viene de una palabra que Dios le ha dado sabiduría, que Dios ha estado con él, como estuvo con David su padre, queridos hermanos, permita ahora que en su casa y en su nación, a la nación que Dios le dio para gobernar, se llene de ídolos y se llene de pecado? Eso demuestra la baja condición espiritual cuando nos apartamos de Dios y empezamos a depender de nosotros mismos y creemos que los méritos y los logros se deben a que nosotros somos bonitos y somos chéveres. Se nos olvida
que toda gracia, todo poder, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Ahora vea esto. Sequía. Jeremías anuncia sequía sobre su pueblo. La sequía empieza a azotar al pueblo de Israel. ¿Por qué vino sequía? Porque el pueblo estaba alejado de Dios. Y se levantan varios profetas. Tranquilo, va a llover pronto, aquí no va a haber sequía, aquí no se va a morir nadie de sed. Tranquilo, sigan. Y Dios les dice, no escuchen a los profetas mentirosos. No los escuchen, porque lo que yo determiné se cumplirá. Te prohíbo que ores para que esta condición cambie. Te prohíbo que ores y pidas por agua. Lo que tienes que orar es para que mi pueblo se humille. Alabado sea el nombre del Señor. Y mi pueblo busque mi rostro. Alabado sea el nombre de Dios. Léalo cuando llegue a su casa. No vas a orar. No me vas a pedir. No te voy a escuchar. Ora y no te voy a escuchar. Porque mi pueblo tiene que aprender que cuando ellos se humillan y buscan de verdad mi rostro, entonces la sequía va a cesar. Hoy vivimos una sequía espiritual en Venezuela. Pastores opositores y pastores oficialistas. Iglesias opositoras y iglesias oficialistas. Hermanos opositores y hermanos oficialistas. Quiero decirles de parte de Dios lo siguiente. Lo que ha de venir a menos que la iglesia cambie. A menos que el pueblo de Dios cambie. De algo sí estoy seguro. El que está humillado delante de Dios, nada lo tocará y no le faltará nada. Alabado sea el nombre del Señor. No le faltará nada. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos guardará. Y Dios nos bendecirá. Porque la gracia de Dios es sobre aquellos que tienen la presencia de Dios en sus vidas y tienen temor de Dios. Podrán ser llevados cautivos, pero nadie los va a tocar. Nadie les va a poder hacer frente. Amén. Nadie los va a poder consumir. El Consejo Evangélico se ha pronunciado. La Convención Nacional Bautista también se ha pronunciado. Y el llamado es al clamor. A orar. El llamado es a orar. Las noticias que yo tengo no son muy buenas, quiero decírselas. Yo quiero decírselas que no son muy buenas. Y hay cosas que no puedo decir obviamente por este micrófono. Pero las noticias no son muy buenas. Quiero decirles que como hermano en Cristo, como venezolano, sí siento la necesidad de decirles. No se ponga a orar si antes no nos hemos humillado delante de Dios. Señor, pero ¿por qué los demonios no se van? Señor, ¿por qué oro y no se sana a nadie? Eso nos demuestra algo, que tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de vida en nosotros. Alguien dijo, ¿por qué si la iglesia ora? No toda la iglesia ora. Seamos sinceros. El hermano José decía, yo estoy diciendo a ver quién quiere. Esto ya no es cuestión de quién quiere, es que hay que hacerlo, a juro. Amén. Esto ya no es opcional, esto no es una alternativa, que vamos a unirnos de 9 a 12. Ve a ver si usted quiere. No es que usted quiera, es que si no quiere, tiene que obligarse a hacerlo. Porque la paz de la nación es también nuestra paz, alabado sea el nombre del Señor. Es que tenemos que obligarnos. No hay opción, alabado sea el nombre de Dios. No hay opción, no hay opción. Yo salía el viernes, salía yo de la casa, salía por el portón y cuando voy saliendo me llegan como 20 motorizados, así me devuelvo. Y cuando yo me devuelvo me escondo detrás de un carro, sin ellos decir nada empiezan a echarle plomo a los edificios, a tirar piedra. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? La gente perdió la cordura. A tirarle plomo y a tirarle piedra a los edificios sin nada así, sin nada que hacer. Lo vi con mis propios ojos. Y le voy a decir algo. La única forma que hubo para que ellos se fueran fue que del edificio empezaron a echarle plomo también. La gente del edificio dijeron, no nos vamos a dejar matar. Y quiero decirles, hay cadenas donde están pidiendo balas. La gente de la oposición pide balas. Quiero decirles que esto ha tomado magnitudes aún mayor. Ya no son barricadas ni son bombas molotov. Es plomo. Es plomo. Y es, queridos hermanos, lo que el enemigo, y es
lo que se está manejando en el país. Es todo lo que se está manejando en el país. Yo tengo por allí un canal súper secreto donde me llegan muchas noticias. No se lo voy a dar porque es secreto. No. Yo transmito por Estados Unidos. No lo quitaron. El celo, no. Transmitimos por otro lado. Ok. Es más, no aparezco en Venezuela, para que sepa. A ver. Pero no me pidan más datos, escúchenme. Las cosas que se hablan no son sencillas, hermanos. Hay gente que está viviendo como que en el platanal de Bartolo, no ha pasado nada. Ya unos muchachos tirándose bombas en Mérida, que no me dejaron, porque allá tienen trancado esa gente fastidiosa. No, eso va más allá de esta magnitud. Y yo quiero que usted despierte. Que usted despierte, que usted despierte y que usted sea consciente de lo que estamos viviendo. ¿Por qué la iglesia o por qué el pueblo vive una situación que vive? Porque el pueblo no se ha humillado. Y nosotros participamos, hermanos. Mire, anoche veíamos una película venezolana filmada en San José de Acequia, donde un viejo le dice al protagonista: la ingratitud de un solo hombre afectará a todo el mundo. ¿Qué está diciendo eso? Nuestra falta de ética, nuestra falta de cordura, nuestra inmoralidad afectará también al mundo. Estamos llamados a ser diferentes. Cada vez que participamos en cosas indebidas, cada vez que nos metemos también, méteme ahí, enchúfame ahí, ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto necesitas? Usted y yo participamos de eso. Entonces no vengamos a decir ahora, Señor, ayúdanos, ¿por qué está pasando esto en el país? Como que si no supiésemos, queridos hermanos, o como niños fuésemos inocentes. Ay, mira lo que está pasando, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Porque sobornamos? ¿Porque infringimos la ley? ¿Porque participamos? ¿Por nuestra poca búsqueda? ¿Porque hemos dejado verdaderamente al Señor? Y porque somos partícipes de todas estas cosas. Hay gente que quiere vivir en un eterno bonche y después venir a pedir la oración para que Dios los bendiga. Yo me pondré poner morado, pero usted tiene que agarrar juicio de Dios. Hay gente que quiere hacer y deshacer, empleados que no les paga, gente a la cual somete. Escúcheme, injusticias, hacen negocios ilícitos y después me dicen: pastor, ore para que Dios me bendiga. Yo desde ahora les voy a preguntar: ¿por qué quiere que yo ore? Y le voy a decir, el que me diga: pastor, yo quiero que Dios me dé un trabajo y me prospere, le voy a decir: ¿usted diezma? ¿Usted está bien con Dios? Entonces no me ponga a orar por oraciones que no van a llegar, sincero. Pastor, ore por mi familia. ¿Cómo se porta usted en su hogar? ¿Usted es grosero? ¿Usted es un esposo dictador? No me pida oración, cambie de actitud y las cosas van a cambiar. Amén. Hay cosas que no son de oración, sino de cambio de actitud. Y no podamos achacarle ni ponerle toda esa carga al Señor cuando lo que necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos. Amén. Hubo una hermana que me dijo: mire, pastor, yo quiero que usted ore porque yo no sé, estamos peleando mucho. Cuando ella empezó a hablarme, yo dije: si así le habla al esposo, ya yo me sentí como regañado. Me dijo: pastor, ¿va a orar? Le dije: hija, te voy a dar un consejo. Lo primero que tienes que dejar es de hablar así golpeado. Pero ¿quién habla así golpeado, pastor? ¿Usted no lo está entendiendo? Que yo no estoy hablando así nada de golpeado. Baja el tono. Porque la palabra blanda quita la ira. Baja, cambia tu actitud. Y no voy a orar, le dije, hasta que no cambies de actitud. Después vino y me dijo: pastor, la cosa está dando resultados. Le dije: ya veo. Desde luego que yo no estoy diciendo que no hay que orar, no se malentienda.
hay cosas que lo que necesitan es nuestro cambio de actitud. ¿Y sabe algo? Dios le dijo a Jeremías, no ores, no me pidas, Jeremías, no te esfuerces en orar ni me pidas a mí que cambie la situación. No la voy a cambiar. Más bien, dile a mi pueblo que deponga su actitud y se humille delante de mí. Cuando mi pueblo se humille, yo les quito la sequía y los voy a bendecir. Amén. Cuando mi pueblo se humille, sin que me oren, les voy a quitar la sequía y los voy a bendecir, porque mi voluntad es bendecirlos y no destruirlos. Pero mi pueblo tiene que aprender de alguna manera. Y la iglesia tiene que aprender. Venezuela, tenemos que aprender. Usted me dirá, ¿de qué manera vamos a orar? Señor, que se haga tu voluntad acá y que tu iglesia se humille y que tu iglesia tome el papel que tenemos que tomar como verdaderamente hijos de Dios que somos. Esa es mi oración. Tenemos que orar. Tenemos que se metió el grupo, las avispas negras, que se metieron los marines de Estados Unidos. Pastor, ore para que lo saque. No, Señor, haz tu voluntad. Que la iglesia se humille y que tú le saques las avispas a los que están dormidos, o le mandes avispas a los que están dormidos, y los piquen y los despierten. Y que haya un despertar de la iglesia de Dios. Si no, vamos a estar, queridos hermanos, perdiendo tiempo, de verdad. Mire, podemos invitarlos a ustedes a muchas actividades, pero si no hay deseo en su corazón de venir a ninguna, hermano querido, perdemos tiempo. Podemos tener programación increíble, porque tenemos una programación mejor que Venezolana de Televisión y mejor que Venevisión. Amén. Siempre la programación de la iglesia será mejor que la de la televisión. Amén. Pero si no cambiamos de actitud, esto sigue peor. ¿Qué vamos a hacer? Ya usted escuchó, tenemos que humillarnos y tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios. Señor, cámbiame, que yo no siga haciendo lo mismo, que yo no participe en lo mismo. Me voy a salir de donde estoy metido porque eso no me conviene, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Voy a dejar de pagar soborno, voy a dejar de estar enchufado, voy a dejar de estar pegando allí o peleando por algo que yo sé que no debo hacer. Escúcheme, eso es lo que Dios está demandando. Venezuela, escúcheme, Venezuela va a ser bendecida grande y poderosamente. La hermana Cindy Jacob en el año 2002, invito a que busque esa profecía en YouTube, profecía de Cindy Jacob del 2002, dice lo siguiente: Venezuela, vienen tiempos difíciles para ti. Venezuela, vienen tiempos difíciles para ti, y vienen tiempos donde los jóvenes serán protagonistas de tu avivamiento y de tu despertar. Oiga lo que así lo dice, búsquela en YouTube. Año 2002, Venezuela, pero Dios no los ha olvidado. Vienen nuevos tiempos de bendición y de esperanza, de renacer, de esperanza para Venezuela. Y Dios pondrá su mano sobre esta nación y los bendecirá y los levantará. Pero el tiempo difícil viene. ¿Me está escuchando, verdad? Viene. Entonces, usted tiene que alegrarse. Porque tiene que alegrarse. Porque no estoy diciendo que se alegre por los muertos, no. Si usted ve los videos, esto da tristeza. Nosotros hemos hasta llorado de lo que hemos visto. De los videos que nos han llegado, que nos han enviado, hemos llorado. Y de verdad estamos indignados, nos duele. Pero la alegría viene, que después de toda tormenta viene la calma y viene la paz. Viene la bendición para esta nación. Viene la bendición para esta nación. Escúcheme, antes que me pregunte, pastor, ¿es Maduro, Capriles o Leopoldo? Es Cristo el que trae la bendición. Es Cristo, es Cristo. Es el Señor el que trae la bendición. Amén, es el Señor. Él es el que quita y pone. Alabado sea el nombre de Dios. Que sea la voluntad de Dios sobre Venezuela. Da al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que cumplirle, querido hermano, porque es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón, con toda tu fuerza. Alabado sea el nombre de Jesús, como dice la versión original. Con toda
tu fuerza. ¿Cómo vamos a orar? Señor, tu voluntad sobre Venezuela. Despierta la iglesia, despierta a tu pueblo. Queridos hermanos, hay organizaciones que ni siquiera todavía se han pronunciado en el país. Hay iglesias que todavía ni siquiera tienen campaña de oración. Yo llamé a un pastor, o él me llamó a mí, y le dije, ¿cómo están? Me dijo, gloria a Dios, suspendimos todo, todos estamos de vacaciones. Bien bueno, todos estamos de vacaciones, hermano. Me dijo, ¿y tú no vas a suspender? Le dije, no, suspendo cuando hay problemas fuertes, pero de resto tenemos las actividades normales, escúchame muy bien. Tenemos las actividades normales. Quizás ustedes acá no viven la presión que vivimos nosotros allá en Mérida, pero si los que pueden venir, hermanos, la iglesia está abierta todos los días, a cualquier hora usted puede venir a orar, especialmente en las mañanas, a orar por el país. Ese es el cambio de actitud con la cual Dios va a bendecir a Venezuela. Amén. Que no es que estamos de vacaciones, es que estamos viviendo un proceso bastante difícil. Estamos viviendo un proceso difícil. Y yo, de verdad, yo quiero decirles, de ninguna de las dos partes noto un lenguaje conciliatorio. Les soy sincero. Unos dicen vamos a dialogar, pero después sacan guardias nacionales. El otro dice sí vamos a dialogar, pero entonces llegan mensajes, hay que arreciar las guarimbas. ¿A quién le hago caso? A ninguno, al Señor. Y eso es lo que tenemos que decir. Señor, una palabra para esta nación. Algo que cambie a este país. Póngase de pie. En este momento, la oración que vamos a hacer es para decirle, Señor, estoy dispuesto a cambiar. Esa es la oración. Esa oración sí va a mover a Dios. Estoy dispuesto a cambiar. Me voy a consagrar a ti. Voy a buscar de tu presencia. Padre, aquí estamos como iglesia y como pueblo. Aquí estamos como hijos venezolanos, hombres y mujeres que nos duele esta nación. No estamos de acuerdo con la violencia ni con las muertes que están, Padre amado Señor, sucediendo en esta nación. No estamos a favor de ningún partido político en particular. Pero queremos pedirte hoy por nuestra nación y especialmente por un cambio de tu iglesia y de tu pueblo. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare, si se arrepintiere de su pecado, yo lo iré, dice tu palabra. Hoy queremos pedirte por un cambio de actitud, Señor, de tu pueblo. Porque dejaremos de participar en lo que estamos participando, en las cosas que no te agradan, en las cosas que no están delante de ti bien, para hacernos responsables hoy por nuestra vida personal, porque nuestra vida personal repercute en la vida de la nación. Toda injusticia, todo pecado y todo lo que no es tuyo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, perdona a esta nación por su indiferencia, por la idolatría, por la hechicería. Perdona, Señor, el pecado de esta nación que ha entronado a los poderes de las tinieblas y te ha quitado, Señor, a ti
de sus vidas, de sus hogares, y ha entronado poderes, Señor, demoníacos. Y quiero terminar con esto diciéndoles, estando orando en la casa, comprendimos que el problema de Venezuela es un problema espiritual. Óigame, es un problema espiritual. Hay demonios peleando en los aires y en las mentes de la gente para tomar a esta nación como bastión y como aliado espiritualmente. Aquí se lucha una batalla espiritual. Y la iglesia, querido hermano, no hemos podido comprender lo que está sucediendo. Lo que hay en Venezuela planteado hoy día es una lucha espiritual con poderes de las tinieblas que quieren apoderarse de esta nación. Y que desde hace mucho se han entronado. Yo quiero decirles, y no quiero que lo tome de parte política, y escúcheme muy bien, que usted no le dé a esto una interpretación política. Nosotros tenemos dos influencias o tres influencias muy fuertes espiritualmente. La primera, la católica romana, que ha desviado y ha prostituido la mente de los hombres. Segundo, tenemos una influencia de Haití, que es la capital mundial del espiritismo. Y tenemos una influencia de Cuba, que es la capital mundial de la santería. Y nosotros tenemos que saber que todas esas cosas que han venido, no solamente del Caribe, sino del continente africano y del continente asiático, tratan de desviar la atención de los hombres acerca de Dios. Pero usted y yo tenemos, querido hermano, las armas más seguras. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos el poder de la palabra para reprender, para atar, para ligar. Alabado sea el nombre de Jesús, para atar en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas y pedirle al Señor que obre a favor de esta nación. Iglesia, despierta. De nosotros depende que esta nación y sobre esta nación se acelere o se atrase la bendición que Dios ha prometido. De nosotros depende. Porque si yo salgo ahora de acá de la iglesia y me voy a pelear a mi casa, eso detiene la bendición. Si yo salgo de acá de la iglesia y me voy diciendo groserías, eso detiene la bendición. Es la actitud de la iglesia, es lo que yo quiero darles a entender. La condición espiritual es producto de la condición de la iglesia. Es la iglesia la que tiene poder y es la iglesia a la cual Dios le ha dado la palabra, le ha dado autoridad y le ha dado poder para vencer los poderes de las tinieblas. Ahora sí, cuando la iglesia cambia de actitud, Satanás huye. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás huye porque no puede haber ni puede tener, escúcheme muy bien, poder un diablo donde están los hijos de Dios y donde se mueve el poder del Espíritu Santo de Dios, donde está la gracia del Señor. Queridos hermanos, la Biblia dice que cuando abundó el pecado sobrepujó la gracia del Señor. Cuando está la gracia de Dios no hay lugar al pecado, la bendición viene. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios ha prometido bendecirnos. Amén. Levante sus manos. Señor, aquí están nuestras manos levantadas. Deponemos nuestra actitud para humillarnos delante de ti como manda tu palabra en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Nos humillamos y te pedimos, Padre, que primero tengas misericordia de nosotros y que nosotros podamos, Padre amado, Señor, humillarnos delante de ti. Segundo, tengas misericordia de esta nación. Hoy proclamamos tu gracia, tu poder. Hoy proclamamos tu bendición. Pero sabemos que la solución está en nuestras manos. Tú tienes la autoridad y tú tienes el poder. Padre eterno, Dios amado, te doy gracias por esta nación.
Te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús, se detenga toda mortandad. Se detenga, Padre amado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre amado, que pongas en la iglesia un espíritu de ayuno, de oración, de búsqueda. Que pongas en la iglesia, Padre amado, una verdadera actitud de creyentes y de cristianos. Todos somos responsables. Y todos tenemos, Padre amado, Señor, la culpa de lo que está sucediendo en esta nación. Te pedimos hoy perdón por nuestra actitud. Te pedimos hoy, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos limpies y nos guardes de todo pecado y de toda maldad. Yo te pido, Señor, junto con tu pueblo, por esta nación y especialmente por la iglesia, para que tu pueblo cambie, para que cambiemos y seamos diferentes. Dele la mano a su hermano. Y recuerde, no es opción orar, es que hay que orar. No es opcional un proyecto espiritual o un plan espiritual. Es que debemos ayudar y debemos humillarnos delante de Dios. No hay opción, queridos hermanos. Es lo que tenemos que hacer todos urgentemente si queremos ver la paz en esta nación. Señor, gracias una vez más en el nombre de Jesús. En este momento, unidos como pueblo, Padre amado, clamamos a ti. Y nos humillamos, Padre amado, Señor, delante de tu presencia y pedimos perdón. Pedimos perdón por los pecados nuestros, por los pecados de tu pueblo y por el pecado de Venezuela, Padre amado. Pedimos perdón. Así como Daniel oraba, Señor, por su vida, por su familia, por su ciudad y por su nación, así hoy nosotros te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia y que sea tu voluntad sobre esta nación. Que los políticos cambien su vida. Y no te estoy pidiendo para que cambien ellos, Padre amado, Señor, su manera de pensar. Te estoy pidiendo que sean convertidos a Cristo, Padre amado. Que haya una conversión de corazón. Porque si no hay temor de Dios, Padre amado, no hay temor de nada. Que ellos puedan conocerte a ti como Dios y Salvador. Que haya, Padre amado, conversión en sus mentes y en sus corazones. Que tú los llames a arrepentimiento, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Te alabamos, Padre amado. Y te damos gracias. Te damos gracias. Oh, gloria al nombre del Señor. Te damos la gloria. Te damos la gloria. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Vamos a unos minutos de clamor, hermanos. Vamos a unos minutos de clamor. Ya nos vamos. Pero vayámonos haciendo lo que es nuestra tarea principal. Clamar y orar. Señor, en este momento te pedimos por tu iglesia, por la iglesia cristiana evangélica en Venezuela, sin importar la denominación. Aquellos hombres y mujeres que han sido lavados y redimidos por tu sangre en esta nación. Padre, que nos podamos unir y presentarnos delante de ti para clamar, Padre amado, Señor, para humillar, Padre amado, Señor, para proponer un cambio, Señor, en el nombre de Jesús. La oración concertada, la oración unida de un pueblo que se humilla, Padre amado, cambiará el destino de toda nación y de todo pueblo. Hoy pedimos, Padre amado, Señor, para que tu pueblo se levante, para que tu iglesia, Señor,
Dejemos la liviandad espiritual. Dejemos el facilismo. Dejemos, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, de pecar para buscarte en santidad. Hoy te damos las gracias, Señor, por esta nación. Y te damos gracias por cada hombre y mujer que se levanta en oración. Por cada hombre y mujer que se levanta a clamar. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. A ti damos las gracias. A ti damos la gloria. Padre, Señor, inunda toda esta nación de tu presencia. Inunda toda esta nación de tu presencia. Que tu pueblo entienda la responsabilidad que tenemos, Padre amado, Señor. La responsabilidad que tenemos delante de ti. Que tú bautices, llenes y dé poder a tu pueblo. Padre amado, que tú levantes, Padre amado, Señor, palabra profética para tu pueblo y tu nación. Que levantes hombres y mujeres ungidos, llenos del poder de tu Santo Espíritu. Oh, Señor, necesitamos un cambio. Padre, te pedimos que guardes la integridad física de cada hermano, de cada hermana, de sus familiares, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre amado, que tú guardes nuestras casas, nuestros hogares. Tú cuides nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria. Quiero decirles, hermanos, que yo presencié esta semana cuando venía un grupo de motorizados, agarran a las personas que están caminando, le quitan las ropas, los dejan desnudos y les roban todas las cosas. Y han empezado, escúcheme, han empezado a robar vehículos y tienen vehículos de algunas personas secuestrados, robados. Porque lo que se comenta es que el próximo ataque no viene en motos, sino en vehículos que están robando para esos fines. Yo les pido, por favor, que si usted no tiene que salir, al menos que amerite una diligencia muy importante, usted no salga. De verdad, usted me va a decir, se van a asustar. Bueno, acá en Ejido ustedes no viven lo que se vive en Mérida. Pero yo les pido que tengan cuidado, que sean precavidos. Que tengamos cuidado, ¿verdad? Los que tienen vehículos, los que salen a veces solos, porque los he visto. Yo presencié, delante de mí robaron a un señor, le quitaron todo y se fueron. Es más, vi que lo que se metieron en un bolso que carga, sacaron hasta una paca de billetes. Están robando y están saqueando. La idea es zozobra. La idea es, queridos hermanos, es desesperar, y la idea es que haya disturbios, que haya violencia. Oremos de verdad, oremos, pero cambiemos nosotros, cambiemos nuestra actitud. Dios les bendiga, hermanos.